A ver, espérenme. Yo miro aquí dónde está. Sí. Espérenme un minuto que estoy. Ay, perdón, esto. Bueno, hay un tema que es muy importante en el derecho inmobiliario. Y este cuadrito, ¿lo están viendo? ¿Todos están leyendo sesión de derechos? No, dice como dato. Ay, pero yo tengo aquí sesión de derechos, lo que estoy compartiendo. ¿No le sale sesión de derechos? Espérenme, yo dejo aquí de compartir. No, no me pidan. Espérense un minuto, que estoy tal vez compartiendo lo que no es. Vamos a compartir aquí otra vez. Esta es. Sí, es que estaba yo compartiendo mal. Listo, ahora sí tienen que estar viendo algo que dice sesión de derechos. Sí, ahora sí. Ahora sí, listo. Ahora sí. Bueno, muy bien. Lolita, ¿cuánto le falta para llegar a su sitio para que se siente juiciosa y concentrada? Porque manejando no va a entender ni lo uno ni lo otro. Me falta hora. ¿Y para dónde vas? Apagaste el micrófono. No, tienes el micrófono apagado, Lolita. Y ya no te veo. Bueno, parte de lo que es importante, chicos, es estas charlas son 2 veces al mes. Son cortas, las hacemos lo más didáctico posible. La idea es que estén todos y ojalá centrados, porque estos son temas que si bien no son complicados, son de mucha atención, de cosas puntuales, de entender pequeños detalles que hacen la diferencia. Entonces yo sí les recomiendo que el día que tengamos capacitación traten de sacar ese tiempito porque es una inversión que ustedes están haciendo en ustedes. Si bien es cierto, yo sé, yo soy agente en una oficina, he sido agente de RIMAX, yo sé que uno a veces para valorar lo que recibe, a veces necesita no tenerlo. Sin embargo, lo que yo les quiero decir, yo no quiero que tomen esto como un regaño, ni más faltaba yo venir a decirles algo a modo de a retarlos, pero regálense estos espacios porque cualquier capacitación a alguien le está costando tiempo de preparación, tiempo de hacer otras cosas, al broker le cuesta dinero, también está el tiempo de todos sus compañeros que sí están aquí. Entonces, una manera de ser exitoso es también respetar los espacios que la oficina nos brinda para capacitarnos. Ahora, yo entiendo que a veces hay citas que no se pueden correr. Sin embargo, hay temas muy puntuales como el que vamos a ver hoy. Y lo vamos a ver saltándome, porque yo estoy llevando como una secuencia que vamos a continuarla la siguiente clase, pero a petición de Ileana vamos a hablar no de cesión de derechos precisamente, sino de posesiones, pero entre los términos cesión y posesión, a veces la gente se confunde y no sabe ni de lo que están hablando, y si uno no tiene claros los términos, pues puede terminar haciendo un enredo bárbaro en la cabeza y lo que necesitamos es tener claridad. Entonces, vamos a hablar de cesión de derechos y esto nos va a llevar al tema de la posesión. ¿Por qué? Porque una manera de comprar inmuebles es a través o de vender posesiones o de hacer una cesión de derechos. ¿Ok? Son maneras de transferir las propiedades. Entonces, ojo, ¿qué es una cesión de derechos? Una cesión de derechos es una transferencia o transmisión que puede ser gratuita o puede ser onerosa.
Gratuidad, el término lo conocemos. Oneroso quiere decir que tiene un costo, que vale algo, que hay que pagar algo en relación a esa transferencia. Normalmente, el que diga oneroso y lo está entre paréntesis el signo de pesos, quiere decir que hay que pagar en dinero. ¿Estamos? La cesión se hace entre el cedente, o sea, el que cede es el cedente y el que recibe es el cesionario. ¿Qué se cede? Un derecho mediante un título que es la tradición. La tradición es que lo que se forma cuando yo llevo las escrituras a la oficina del registrador, ahí se perfecciona la tradición del derecho. Entonces, nosotros hemos oído hablar 1000 veces, es que se compraron los derechos hereditarios de fulanito de tal y estamos vendiendo derechos hereditarios. Por eso estamos aquí. Porque es una manera de comprar y vender las propiedades. En este caso, vamos a ver un ejemplo específico y lo manejamos mucho cuando, por ejemplo, una persona compra un apartamento y se lo compra, por ejemplo, a Cobigón. Compra el apartamento, Cobigón le hace una reserva y posterior a eso hacen una promesa de venta. Han pasado 2 años mientras se construye el inmueble y después de esos 2 años, el que compró y tiene esa promesa ya no quiere ese apartamento, lo quiere vender. Entonces va y busca a José Luis y le dice, José Luis, imagínate, yo compré este lindo apartamento en la playa, me costó $90,000, ya los pagué, pero hoy en día yo ya no quiero tener ese apartamento. Imagínate que hice otras inversiones, definitivamente nos parece que ya no necesitamos el apartamento. ¿Tú nos puedes ayudar a vender? Y José Luis le va a decir, claro que sí, yo te lo vendo. Y cuando José Luis le pide los documentos y le pide el certificado de tradición o la historia de dominio o el certificado del registrador, que es lo mismo, José Luis se da cuenta que ese apartamento no está a nombre del amigo de él, sino que ese apartamento está a nombre de una fiducia o de un negocio fiduciario y efectivamente le dice, oye, pero el apartamento todavía no está a nombre tuyo. Y le dice, no, el apartamento no hemos hecho escrituras y lo que me han recomendado es que hagamos, que yo lleve al nuevo comprador y hagamos las escrituras con la persona que compre el apartamento. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que usar una figura que se llama cesión de derechos. Bueno, para poder vender el apartamento del cliente de José Luis a un nuevo comprador, se hace una escritura pública de cesión de derechos. Se puede hacer también por documento privado, ojo. Y esa cesión surte efectos para que la constructora liquide de la fiduciaria el apartamento que le vendieron al cliente José Luis y lo ponga a nombre del nuevo comprador. ¿Eso está entendido? Chicos, Sí, Martita. bueno. O sea, Sí, Martita. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quería preguntar algo? sí, esa sesión de derechos solo se puede hacer de contado. Efectivamente, pues sí y no. ¿Por qué? Porque el que compra los derechos, al comprar los derechos, compra también las acreencias. Entonces, supongamos que aquí tenemos un ejemplo. Ernesto reserva una casa en Urbanización Alcalá S.A. La venta o la casa vale $140,000 el 31 de enero del 2020.
firma una promesa con el 30%, que son $42.000, en febrero del 2020, ¿cierto? Y en agosto del año pasado, estábamos en el 21, pasada la pandemia, Ernesto decide no comprar la casa. Entonces, ¿cómo se resuelve? Ernesto pagó el 30%, pero está debiendo el 70%. Entonces, el que compra le puede pagar a Ernesto ese 30% que Ernesto pagó y queda con el crédito hipotecario que va a hacer para pagarle a la urbanización el 70% que falta. No necesariamente se tiene que pagar todo de contado. Lo que pasa es que cuando se hacen estas ventas, que son cesiones, estas ventas tienen que pedirse siempre autorización a la fiduciaria, porque ellos tienen unas políticas y ellos son los llamados también a aceptar a la persona que llega como nuevo comprador del inmueble. Entonces, no necesariamente hay que pagar todo, o sea, todo el valor al momento de hacer la cesión, porque la persona cede sus derechos y al ceder sus derechos, cede derechos y obligaciones. Así como cuando alguien se muere, los herederos reciben todo lo que deja, pero en todo lo que deja puede haber deudas también, ¿cierto? Los herederos no solo reciben las lindas casas, las cuentas o las platas que están en los bancos, o los derechos que están en algunas acciones o cosas por el estilo, sino que si el fallecido deja unas deudas, pues los herederos tienen que pagarlas. Igual pasa aquí. La persona puede tener pagado el 30, el 50, el 70 y puede que le falte una parte, entonces se hace un acuerdo para pagarle al que cede esos derechos lo que él haya invertido y el resto pues se llega a un acuerdo que puede ser a través de un crédito hipotecario o de la manera en que acuerden las partes para pagar lo que falte, lo que se tenga como deuda. ¿Estamos? Y ahí los herederos tendrían que A ser los ver, que afrontan la deuda y llegar a un acuerdo no, de pago si quisieran. estamos hablando de cesión de derechos. Yo dije el ejemplo para comparar, pero acuérdense que en la cesión de derechos todos estamos vivos. Pero si se tratara de una sucesión, los herederos tendrían que ponerse de acuerdo para pagar. ¿Estamos? Por eso, Martita, y cuando la propiedad ya está cancelada, o sea, ya está pagada toda, pero ya, acá lo que acostumbra, ya no te oigo, se te apagó el o sea, la micrófono. gente dice, no, yo no quiero pagar. A ver, ahí sí me escuchas. Ya, ahora sí. Digo, acá las personas compran a una urbanización y se quieren ahorrarle el valor de la escritura y entonces dice, yo cedo mis derechos, pero ya está pagado todo. Esa venta, como ya está pagado todo, necesariamente va a ser de contado o Es el nuevo... así, Ah, ya. O es sea, ahí así no es que el porque ya comprador... se pagó todo, no. Ah, Esa ya ya. se pagó todo. Lo que puede hacer el nuevo comprador, o sea, el comprador que no tiene todo el dinero, lo que hace es que él se puede apoyar de un banco y hacer un crédito hipotecario para que a través de ese crédito le ayuden a pagar al cliente, al cedente se le paga todo, pero él sí puede quedar con una hipoteca. ¿Sí ¿Me explico? O sea, lo que quiero Ya, decir, no necesitamos que pero todo el mundo. constructora sí aceptaría que yo quiero comprar esa casa que ya está pagada al 100%, pero no tengo toda la plata, entonces puedo acceder a un préstamo, a un préstamo. Sí, sí hay esa Claro. figura. Obvio, obvio que sí. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de una sesión, lo primero que hay que hacer es hablar con la fiduciaria para ver cuáles son los límites y cuál es el alcance de la escritura que ellos tienen en el negocio fiduciario, de tal manera que todos los que son partícipes de ese negocio cumplan con esas condiciones. Pero en principio se puede, porque es perfectamente legal, hacer una hipoteca para pagar una creencia y en este caso él va a pagar unos derechos, ¿cierto? Que se le van a ceder, pero si no tiene todo el dinero, lo que él propone es que
la fiducia saque de su negocio ese inmueble para que el banco lo pueda hipotecar y una vez que esté hipotecado se le paga a la persona, al cedente, su parte. Ahí el riesgo, miren, ahí el riesgo ocurre cuando está pagado todo, no hay problema porque ya no se le debe plata al fideicomiso. Entonces no importa la cesión si va con hipoteca, sin hipoteca, con prenda, sin prenda, allí no es tan importante. Lo que es más difícil es negociar cuando la persona que compró los derechos ha pagado una parte, pero se le debe otra parte a la fiduciaria. Ahí es más difícil negociarlo. Sin embargo, cuando los bancos emiten las respectivas garantías o se ofrecen las garantías que cubran el monto de la obligación que se le debe a la fiduciaria, pues ellas permiten que el negocio se pueda llevar a cabo. Yo lo que quiero que entiendan es, a nivel de conceptos, que cuando hablamos de cesión, estamos hablando de esta figura que les estoy mostrando. Alguien compra, no se han hecho escrituras y antes de hacer escrituras se le va a vender a otra persona. Cuando eso pasa y no se tienen escrituras, hay que hacer un documento de cesión de derechos. Esa cesión se puede hacer por escritura pública, pero también se puede hacer por documento privado. Entonces, hay que tener la información de la fiduciaria para saber ellos cómo la aceptan. Algunas aceptan el negocio privado, lo cual hace que el negocio sea más barato, porque las escrituras públicas tienen un costo mayor. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es informarse con la fiduciaria de cuáles son las condiciones para presentar al nuevo propietario o para presentar oferentes que quieran comprar esos derechos. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Martita, yo tuve un caso, Martita, en Villa Marina, Ya. donde los propietarios, ya habían, el mismo caso de Ceci, ya habían pagado toda la deuda, pero el propietario tuvo un problemita personal que no quiso hacer escrituras, ya, y yo fui a la constructora, ¿Sí? ya, a Salcedo, fui a las oficinas y ellos me dijeron que no había ningún problema, pero mi cliente tenía que calificarse con ellos, ya, y me dieron un sinnúmero de documentos para que aparte de lo que nosotros le solicitábamos, solicita la constructora. Si el cliente calificaba, lo podíamos hacer a crédito o de contado, porque la plata del banco ellos inmediatamente se lo pasaban al anterior propietario. ¿Y lograste venderlo? No, no logré venderlo porque ¿Qué la pasó? propietaria no se decidía si alquilarlo o venderlo, porque fue en pandemia. Ya. Y por último lo alquiló. Los hijos no quisieron que la venda, ya, entonces porque era una casa de la playa, una casa bonita de un piso en Villa Marina. Claro, bueno, está muy No bien. quisieron. Pero Pero mira, hice el ejercicio. hiciste el ejercicio y Y la aprendiste. autorización de venta no me lo otorgó mi cliente, me lo otorgó la constructora. Es que la tiene que otorgar la constructora, que es el que tiene la fiducia, y ellos son los que tienen la participación en el negocio fiduciario. El cliente hasta ahí no tiene nada, tiene un derecho. Así es. Tiene derecho a ser propietario cuando escriture. Por eso es que es tan importante la figura y por eso es que es tan importante que nosotros preguntamos, o sea, le preguntemos al cliente y que además entendamos la figura, porque si nosotros la tenemos clara, vamos a poder darle claridad a ese cliente. El cliente que compra y que está metiéndole plata a una fiduciaria está pagando un derecho que se verá reflejado en una casa, en un apartamento o en una propiedad X. En algún momento va a ser de él. Mientras no esté escriturado el inmueble a nombre de él, lo que tiene es un derecho y lo que puede vender es un derecho. Y esa venta de ese derecho se denomina cesión de derechos. Y pueden ser estos derechos, los derechos de propiedad, pero también se venden los derechos gerenciales, que ahí es donde empezamos a entrar en el tema.
Entonces, si tenemos claro, necesito saber que todo el mundo está claro con lo que les estoy diciendo. Hola, buenos días. Te saluda Rosana Sabinovich. Hola, Rosa. Yo Dime. tengo una pregunta porque justo yo consulté algo parecido, no sé si es lo mismo, de una persona que tiene un crédito con el Banco del Pacífico. Ya recibió la casa, pero le faltan 4 cuotas de pagar. ¿Crédito Y la, hipotecario o qué tipo de crédito? hipotecario con el Banco del Ok, Pacífico. listo. Entonces le faltan 4 cuotas de pagar y también ya le hicieron pagar las escrituras por adelantado. El costo de las escrituras pagó. Entonces, ¿De cuáles escrituras? Ahí me enredaste. dentro del rubro que el banco le hizo pagar escrituras. Cuando Que él son como- compró la casa, sí, eso pasa, es normal en todos los bancos. ya. Entonces entendería que ya tiene pagado ese rubro, pero la Pero, casa todavía está a nombre del Banco del Pacífico porque tiene la deuda con el banco, me a imagino, ¿no? ver, no. Primero, quitémonos de la boca la palabra me imagino, porque eso nos lleva a muchas confusiones, incluso personales. Entonces, no te imagines. Lo que tienes que hacer es pedir el certificado del registrador. ¿Esa casa la vas a vender? ¿O esa propiedad la vas a vender? La quiere vender, sí, sino que esa era mi duda, porque Entonces, la casa la compró nueva, ¿verdad? La sí. pagó con el crédito del Banco del Pacífico, le hicieron pagar las escrituras y le faltan 4 cuotas con el banco, Bueno, pero la quiere vender. lo primero, Rosana, es que le vas a pedir el certificado de tradición. Lo segundo es que no digas le hicieron pagar las escrituras, porque no es que le hicieron. Cada quien debe pagar las escrituras. Si tú compras una casa que es tuya, tú estás en la obligación de pagar tus escrituras. Así como cuando echas gasolina de tu carro, tú pagas tu gasolina, o sea, a ti nadie te obliga a echar gasolina y a pagarla. Todo el mundo tiene que pagar las escrituras de su propiedad. Entonces, ¿es normal que la gente pague las escrituras? No, Porque no, no, o sea, mi pregunta era porque la casa era nuevecita, o sea, y todavía no está a nombre de él. ¿a nombre de quién está la casa? Todavía del banco, sí. Entonces, a ver, entonces lo que tenemos aquí es un sancocho porque tú me dijiste que tenía hipoteca. Entonces la No, casa, bueno, yo pensé que a ver, ¿ya tienes el certificado de tradición, el certificado del registrador de esa casa? No, no, no la tengo. Solo tenía los predios, sino que o sea, yo estaba un poco confundida. Bueno, exacto. Entonces, primero, si la casa todavía no está a nombre de él, no es de él, ¿cierto? Cuando tú me dices cuando tú me dices que le faltan 4 cuotas, ¿es 4 cuotas de qué? ¿De un acuerdo, de una reserva que él hizo o de qué tipo No, del de crédito acuerdo? hipotecario. Pero es que no es posible que él esté pagando un crédito hipotecario de una casa que no es de él. claro que sí. Rosana, ¿Cómo? Perdón, no lo escuché. que no es posible que él esté pagando un crédito hipotecario. El crédito está a nombre de él, pero la casa no está a nombre de él. No, o sea, yo pensé que estaba, la verdad no te puedo confirmar ahorita porque lo único No, que me dio entonces, sí, no. Lo primero tendría que hay que que hacer, Rosana, es pídele los documentos y cuando tengan los documentos dilucidamos, porque no es posible que él tenga un claro, crédito claro. hipotecario de algo que no tiene. No, entonces la casa sí está a nombre de él. Mi pregunta es porque si la quiere vender, ahí podría hacer la cesión de derecho con esa deuda. Lo que pasa es que lo que pasa es que si él es propietario, él no hace cesión de derechos, él hace venta de derechos de propiedad. Si la casa está a nombre de él, él vende sus derechos de propiedad. Ok. La cesión es cuando la casa no está a nombre de él. Pero En el mi caso que- consejo es, a ver, para no confundir a los demás, mi consejo es, saca o pide el documento de la historia de dominio y con eso dilucidamos de quién es la casa, de quién es la deuda y cuál es el paso a seguir. Ok, Si eso primero. efectivamente hay deuda o cuál es la figura que se está O manejando sea, ahí. la deuda sí hay, lo que tendría que verificar es que la casa sí está a nombre del banco de él. Tienes que verificar todo, porque sabes que hay una deuda, pero no sabemos a favor de quién, en contra de quién. Bueno, porque la Sí. deuda, o sea, quiero decirles algo, cuando las constructoras construyen,
también le piden plata al banco y también hipotecan toda la obra. Entonces puede ser que haya una hipoteca de mayor extensión sobre todos los inmuebles que se están construyendo y poco a poco van levantando hipotecas. Entonces no necesariamente la hipoteca es del cliente tuyo, puede ser de la constructora, pero repito, hay que mirar el certificado para poder dilucidar, porque así estamos en el plano de la especulación y podemos enredarnos aún más. Bueno, con Ok. documentos en mano, no supongan, no digan yo No, supongo sí, tal cosa la porque deuda sí me enseñó que está a nombre de él. Eso sí me enseñó, la deuda. ¿Y cómo te la enseñó? Lo del banco, lo que le mandó el banco, todos los gastos para que, Debe tener la lo que me escritura decía que todo lo que había gastado. Bueno, hay que pide el certificado y lo revisamos y ahí Sí. salimos de dudas, ¿vale? Ok. Vale, La- Rosana. Dime, ¿alguna otra? ¿Quién está hablando? Yo, una pregunta. Una vez que Sí, ya dale. tienes las derechos, ¿qué es el siguiente paso para tener la escritura? Si es que ya la compró así 100%. A ver, si ya se hizo la sesión, esa es lo que me pregunta, si ya se hizo la sesión, ¿cómo se hace para tener la escritura? Ajá, sí, eso. Bueno, cuando se firma la sesión entre el cedente y el cesionario, con ese documento, el cesionario se acerca a la constructora y dice, mire, yo tengo ya los derechos, por favor escritúrenme a mi nombre. Entonces se va a la notaría con todos los documentos y además con esa cesión de esos derechos y se le escritura a nombre del nuevo comprador. El proceso es idéntico como si fuera el que está, o sea, como si fuera el comprador inicial, que va a la notaría y firma. En este caso, el que va es el nuevo comprador. ¿Por qué? Porque tiene, lo respalda un documento firmado por el cedente y además autorizado por la fiducia para que le escrituren a su nombre ese inmueble. ¿Estamos? ¿Me entendiste, Ceci? Sí, sí, sí. Ya, listo. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Martita, sí, Rocío tiene un caso de cesión de derechos. Rocío, ¿estás ahí? Porque, bueno, hemos estado buscando solo compradores Sí, al pero contado. sí, Liana, buenos días. Hola, Rocío, Buenos ¿cómo días. estás? Sí, no te preocupes que yo entiendo muy bien esa parte de la casa. Sí, no, el tema es que no solamente podemos buscar clientes al contado. Ya ahorita Martita nos está diciendo que sí podemos también ver personas que tengan algún préstamo. A eso es lo que me refiero, que si lo tienes claro. Ya, el problema de esa casa, Martita, ¿cómo estás? Bien, Rocío. El problema de esa casa es que el señor, como es tacaño, en este caso, un cliente tacaño, no quiere poner las escrituras a su nombre, tiene la factura de Ciudad Celeste. Ya. No quiere pagar la plusvalía, eso es todo, no quiere pagar la plusvalía y los derechos notariales para poner a nombre de él. Ya, Sí. entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si él pone ahorita a nombre de las escrituras, él a lo que vende tiene que volver a pagar de nuevo plusvalía Así es. cuando la vaya a vender, entonces no Así quiere es. pagar dos veces. Ya vendió Así otra es. propiedad así igual en la península. Así es. Y entonces, como él ya vendió así, quiere hacer el mismo procedimiento, o sea, es tacaño, no quiere pagar. Y ahí esa propiedad la tiene ya hace años. Claro. Años. Entonces, lógicamente, en administración le van a dar de Ciudad Celeste, le tienen que dar un papel. Con ese papel le cede al comprador la propiedad y eso se lleva a la notaría. Pero Sí. no hay nada más, o sea, no se puede hacer nada más que venderle al contado. Pero Martita dice que sí se puede vender con crédito. Sí se ¿Cómo puede la vas a vender vender con crédito? Escúchame. Si las escrituras tienen que estar al nombre del dueño. Escúchame. Sí se puede si la constructora lo acepta, pero en el caso de Ciudad Celeste no lo acepta. Por eso te Pero por eso yo digo que lo primero que hay que hacer es ir a la constructora porque ellos tienen las normas del negocio fiduciario con Ciudad Celeste y las filiales de Ciudad Celeste, La Joya, Villa Club y Villa del Rey.
ellos no entran en el tema de la discusión de que si van a pagar o no le van a pagar, si por partes o no. Ellos piden el documento y hacen escritura. Y para ese documento, entonces la persona necesita pagar de contado. Esa experiencia la viví en varias oportunidades con Ciudad Celeste. Así es. Entonces, Pero para es él por la poder dar esa, urbanización. para dar No esa es porque el propiedad a proceso no crédito, No es la no es el tema, no, Tiene- es la fiduciaria. Es la fiduciaria el problema. Ok, Sí, Martita, para mí está pero claro. no es ni siquiera un problema. Digamos que son las normas que ellos no van a entrar en una discusión de que si no, si le pagaron menos. Y el otro tema que es importante, Rocío, en el caso de Ciudad Celeste puntualmente, es que Ciudad Celeste, supongamos, si el señor compró hace 10 años y compró, por decir, en $120,000 y hoy vale $200,000, Ciudad Celeste le va a escriturar al nuevo comprador en 120,000, que fue la compra, el valor que usó en ese momento. Ellos no traen a valor presente esa propiedad, porque contablemente no les conviene. Entonces es importantísimo que sepas eso, Rocío, porque el que va a pagar por esa casa, que no sé en cuánto la estás vendiendo, si va a pagar 200 o X cantidad de dinero, Ciudad Celeste va a hacer la escritura por el valor en que le vendió al señor. Entonces va a haber una diferencia que no se va a poder justificar. Es decir, ¿Entendido? Martita, que igual va a pagar la plusvalía, como que si hubiese La hecho- tiene que pagar, claro, pero en este caso la compra el nuevo comprador. Ujú. esa parte tú, a ver, esa parte, Martita, que tú me estás diciendo, Sí. a lo que va a la notaría, tú me dices que él no va a poder, si la compra en 200,000, él no va a poder poner en la cuantía 200,000. En la sesión sí. Él vende en la sesión, en el documento de sesión se vende por 200,000. Pero Ciudad Celeste, al escriturarle, como Ciudad Celeste le tiene que escriturar al nuevo comprador, le va a escriturar en el valor en que le vendieron a tu cliente. No, claro, eso sí está claro, pero lo Eso es importante es que importantísimo. en pero la es que- notaría le vayan a poner el valor de 200,000 en la cuantía, que es lo que Pero a está la- comprando el señor. pero a la sesión, no a la compraventa. Claro, pero yo te Bueno. estoy hablando que lo importante aquí es que el señor, a lo que vaya a la notaría, le pongan en la cuantía 200,000, que eso sí se puede. Sí se lo ponen en la sesión de derechos. En el documento de compraventa Claro. va por el valor que le vendieron al señor. ¿Ok? Claro, eso sí, sí. Bueno, Ajá. listo. Ujú. Gracias. Con gusto. Pero el señor sí va a poder justificar cuando él ya lleve su sesión por 200,000 Claro, y haga su... él tiene que guardar el documento porque justifica con eso. Así es. Claro. Ah, ya. Por supuesto. Pero mucha gente, lo que pasa es que cuando uno paga 200,000, así yo tenga la sesión, mucha gente va a querer que en el documento de la escritura diga los 200 por los que yo estoy comprando. Y No, porque ahí se le explica al cliente bien, pues. Exacto. Por eso te esto estoy es aparte. diciendo para que Ajá. le expliques bien y para que les quede claro absolutamente a todos, porque allí va a haber una diferencia que se justifica con la sesión, pero el cliente que compra puede ser que diga, no, yo quiero que en mi escritura diga exactamente por cuánto estoy comprando. Así tenga la sesión, ¿ok? Ah, o sea, sí, no entendí entonces, no me quedó claro. No, Puede Ceci, tener- sí entendiste, sí entendiste. Lo que pasa es que si tú pagaste 200,000, tú puedes Ujú. tener el deseo de que en la escritura de venta diga que pagaste por 200,000. ¿Por qué? Porque tú tienes una escritura que te va a salir, digamos que el señor compró en 120, yo no sé, y hoy está vendiendo en 200, ¿cierto? Se ganó una valorización, que la Ujú. tiene en un documento privado o Sí. público, en una sesión de derechos. Pero tú eres propietaria con la escritura que te hace Ciudad Celeste. Si Ciudad Celeste te la hace por 120,000, el día que tú vayas a vender, tú vas a tener que pagar una plusvalía altísima, porque el valor de venta por el que compraste está muy bajito. Claro, Entonces la eso sí gente, entiendo. Pero exacto. lo que no me queda claro es que tú dices que cuando vaya en la escritura, o sea, yo ya De tengo mi venta. sesión de 200,000, voy a la notaría a hacer mi escritura, ¿por Sí. cuánto voy a ir? ¿Por los 120 o por Por los los 200? en Ciudad Celeste lo facturan o lo hacen la escritura por el valor en que le vendieron al cedente.
Martita, lo bueno de este Dime. caso, porque tú sabes que cada venta tiene su diferente caso, ¿no? Claro, sí, sí. En esta venta, el señor, ya al momento que ya le cede a mi cliente, va a pagar plusvalía y alcabalas en el precio. No, señor, la sesión no paga ni No, 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 alcabalas en ni este plusvalía. caso te estoy diciendo, en este caso mi cliente, el vendedor, se hace cargo de eso él, porque él Ye- quiere venderlo así por el Ya, mismo problema que tiene, por el mismo problema ya, que tiene. ok. Entonces, él lo quiere vender así. Dice, en el precio de 200.000, dígale al señor que no va a pagar las alcabalas, sino que yo voy a pagar plusvalía alcabalas. Él se está haciendo responsable de los dos valores Ya, por el problema bueno, que tiene. Entonces, esa es la ok. ventaja. Esa es la ventaja. Bueno, esa es una ventaja Sí. y está bien, está perfecto. Sin embargo, cuando el que compra vaya a vender, pues va a pagar una plusvalía relativamente alta porque hay una diferencia grande en el precio en que compró versus el precio que queda escrito en la escritura de venta. ¿Ok? ¿Estamos claros? Clarísimo. Bueno, muy bien. Lolita quiere preguntar algo que la veo que mueve la mano, no sé si está. Pero abre el micrófono porque estás con el micrófono apagado. No, te veo, ahora sí, Ahí, ahora ahí sí. está, ya, sí, sí. Bueno, estaba siguiendo la conversación y la última parte era la que quería preguntar y más o menos ya acotaron. Como definitivamente la escritura sale por el valor original de la transacción, que es menor al valor que se está vendiendo, cuando la quieran vender van a tener que pagar un valor de plusvalía y el comprador debe aceptar la negociación si es que está interesado de esa manera, pagar Claro. un valor que es mayor, ver un valor en la escritura que es menor, saber que la próxima vez que se venda va a haber una diferencia ahí que se va a establecer en aquella fecha y va a pagar una plusvalía sobre ese valor. Así Generalmente ahí yo creo que por eso son al contado, porque es una situación complicada. Hay que tener la suerte de que donde uno está haciendo esa compra de la propiedad original le acepten ese tipo de transacción y que hayan estado haciendo pagos y todavía no se ha hecho el pago final. Bueno, por eso es que no está el nombre del propietario que está queriendo comprar. No Todavía necesariamente, hay gente que paga totalmente y no quiere tener las cosas a nombre propio. Para, para que el SRI no sepa que está comprado, o sea, son temas tributarios, no no hay que asumir nada, acuérdense. No, por eso yo quería, hace un momentito cuando hablaba yo, me acordé de que tenía yo una casa que finalmente yo no la vendí, pero hubo una casa en Vía del Sol que la pedía la propietaria venderla de contado, quería venderla a un valor de mercado, pero se tenía que bajar y finalmente ella tenía otros corredores y la vendió aparte, ¿verdad? No con nosotros, pero con un valor así disminuido. ¿Por qué? La casa, a pesar de ella tener 16 años viviendo ahí, no había estado escriturada a nombre de ella, estaba todavía a nombre de la constructora, de Talía Victoria. Le habían aceptado que ellos busquen un cliente que la compre de contado para saldar un pequeño valor que ella tenía y hacerlo a nombre de esta nueva persona. Pero yo no estuve en la parte de la negociación porque no fue con un cliente mío, pero porque lo que estoy escuchando lo entiendo, toda la transacción como fue, con el valor original, ¿verdad? Y en ese caso yo lo pedí así de contado. Pero yo creo que por esas complicaciones tienden a hacerse de contado, aunque existe la posibilidad de hacerla con un crédito. Bueno, así es. Muy bien, Lolita, muchas gracias por el aporte. ¿Alguna otra inquietud? ¿O seguimos? Sigamos. Muy bien. Ya hablamos de lo que es una cesión de derechos. Ahora vamos a entrar a un tema, que es el tema que Ileana me ha pedido, y son las sucesiones por causa de muerte. Cuando una persona se muere, ¿qué pasa con los bienes? Entonces, el código dice que el derecho, que la sucesión por causa de muerte es un derecho real, derivado, mediante el cual los bienes de una persona fallecida pasan a sus herederos. Entonces, el artículo 997 del Código Civil Ecuatoriano prevé o dice, la sucesión
en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio. La sucesión se regla por la ley del domicilio que se abre. Entonces, si la persona es de Machala, pero se murió en Guayaquil, hay que abrirla en Guayaquil. Al momento en que fallece el causante se le dice en derecho a los muertos. El muerto es el causante. Ocurre la apertura de la sucesión hereditaria y la consecuencia inmediata es la delación. Estos son términos jurídicos solamente para su conocimiento. La delación es que los bienes quedan ahí como latentes, listos para ser pasados del fallecido o causante a los hijos. Esto implica que los asignatarios, estos serían los herederos, son llamados a suceder al causante, quienes tienen las siguientes opciones. Simplemente aceptar la herencia o aceptar la herencia con beneficio de inventario, es decir, diferenciando activos y pasivos, o pueden repudiar dicho derecho. Entonces, los herederos pueden aceptar, pueden no aceptar, o pueden aceptar con beneficio de inventario. El beneficio de inventario, ¿qué quiere decir? Que ellos dicen, bueno, hagamos las cuentas. Mi papá dejó estos bienes, pero dejó también estas otras deudas. Con lo cual, si las deudas son mayores a los bienes que dejó, los herederos pueden decir, no, yo no acepto. O pueden decir que con beneficio de inventario es que se van a pagar las deudas y con lo que quede o lo que quede es lo que ellos van a recibir. Eso simplemente para que lo entiendan, son temas jurídicos, pero también es lo que pasa cuando alguien fallece, para el conocimiento. Entonces, ojo, cuando una persona fallece es obligatorio que se declare judicialmente la apertura de la sucesión. También es importante que pase a los sucesores la posesión de la herencia, mediante la posesión efectiva de los bienes hereditarios. Una persona se muere y es obligatorio declarar judicialmente la apertura de la sucesión. Eso se puede hacer en un juzgado o se puede hacer en una notaría. ¿Ok? Entonces, es inminente, importantísimo que los hijos o los herederos de esos bienes hereditarios hagan la posesión efectiva. Esta posesión efectiva es la que tantos dolores de cabeza nos están dando en el tema de las ventas que se nos presentan a diario. Entiendan una cosa, la posesión efectiva es el primer paso, la primera etapa que se hace o que se tiene una vez que se abre o que se apertura la sucesión. Recuerden que puede ser por juzgado o por notaría. El primer acto que el notario va a ordenar o que el juez va a ordenar es que se haga la posesión efectiva de los bienes hereditarios. ¿Para qué se hace esa posesión efectiva? Se hace con el fin de que los inmuebles y todas las, no solo los inmuebles, sino todos los bienes dejados por el causante o por el muerto, cumplan la función que venían haciendo hasta el día en que falleció esa persona. Entonces, por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, no sé si a ustedes, pero la persona tenía una finca y vamos a decir que esa finca produce y vende, produce y comercializa cacao. La finca está a nombre del señor Pepito Pérez. Pepito Pérez le da un infarto fulminante y se muere. Pero la finca sigue produciendo cacao, sigue vendiendo cacao, los clientes siguen comprando cacao.
Los hijos de Pepito Pérez tienen que hacer la posesión efectiva para que las cosas sigan funcionando como si Pepito Pérez estuviera vivo. Es decir, si la finca tiene recolectores, cultivadores, empleados, esas personas tienen que seguir recibiendo sueldo. Pero Pepito Pérez ya no está para pagar ese sueldo. Entonces, con la posesión efectiva, se le entrega esa finca a los hijos y los hijos tienen que administrarla mientras se termina el proceso de sucesión. Y esta administración deben hacerla para mantener las cosas como si Pepito Pérez estuviera vivo. Entonces, hay que pagar las acreencias, que tienen que comprar insumos para cultivar el cacao. Se siguen comprando, se siguen pagando. A los empleados se les sigue pagando el salario. Ellos no tienen que salir a la oficina del trabajo a presentar demandas contra los herederos, porque los herederos reciben el dinero de la venta del cacao y con esos dineros bien administrados siguen manteniendo el negocio y la producción de cacao, de tal manera que la finca sigue productiva. Y es como que el señor Pepito Pérez no se hubiera muerto. Es importantísimo que tengan claro que la posesión efectiva es para eso. El juez o el notario les dice, señores herederos, fulano, sultano y perencejo, reciban la posesión efectiva del siguiente bien inmueble identificado de tal manera, con matrícula inmobiliaria número tal, con cédula catastral número tal, ubicada en el municipio X, la vereda tal, la parroquia tal, de tantas hectáreas. Toda la descripción de la finca se las entrega a los hijos para que ellos puedan seguir funcionando con eso. ¿Listo? ¿Eso está claro para todos? Abogada, una pregunta. ¿Qué pasa Dime. si, por ejemplo, son 5 herederos y solo aparecen 4 y un heredero no aparece? Bueno, un momentico. Quiero saber si está claro hasta donde les dije lo de la posesión efectiva. Por favor, abran sus micrófonos y díganme si está claro o si hay alguien que no entendió para qué es la posesión efectiva. Está claro. Está clarísimo. ¿Listo? Está claro, sí. Bueno, Verónica y todos, cuando se hace el proceso, la persona, los hijos, los herederos, pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, ese proceso se va a llevar a través de un juzgado. Si todos los herederos están de acuerdo, lo vamos a hacer a través de una notaría. Es importantísimo saber si están de acuerdo o no, porque en eso se va a diferenciar el proceso de sucesión. La primera parte es la posesión efectiva. Ahora, para responderle a Verónica, si son 5 herederos, pero hay 4 hermanos que saben, de ellos saben dónde están, dónde viven, tienen relación entre ellos, pero hay uno que se perdió por A, B, C motivo. Lo último que supieron fue que se fue a vivir a España y no volvieron a tener razón de él. Esa declaración debe quedar en el documento en el que presentan el proceso de sucesión. O sea, yo estoy obligado a decir cuántos hermanos tengo y que por desconocer el paradero de mi hermano o de mi hermana, yo manifiesto que tengo una hermana, pero que hace 5, 6 o X cantidad de años no tengo ni idea de esa persona. Y procedimentalmente hay unas formas, hay unos requisitos que se deben cumplir para poder hacer el debido proceso y que al final, cuando haya una sentencia y se produzca una adjudicación de los bienes, esos derechos de esa persona que no está, no sean vulnerados, sino que sean respetados. ¿Ok? Una pregunta aquí, Martita. Dime. Puede ser hermano de sangre como medio hermano también, ¿no? Los medios hermanos también son hermanos de sangre. Ya, no, Así es porque de pronto, los, sí, a veces no importa, no, son los herederos del que se murió. Los Ya. hijos del que se murió, y el muerto puede haber tenido 5 hijos en 5 mujeres distintas. Esos 5 hijos tienen derecho a los bienes de esa persona.
Si los 5 hijos son de la misma mamá, fantástico. Si son de distinta mamá, fantástico. Los 5 son herederos. ¿Ok? No, yo pregunto es porque a veces, justamente por ser medios hermanos, existen hermanos que no saben la existencia de esos medios hermanos. Claro. No, A eso. o sabiendo los quieren negar y los quieren sacar. Exacto, Por correcto. supuesto, eso está clarísimo. Por eso te digo que todos los herederos los haya tenido con la misma esposa, con la misma señora, o los haya tenido en 3 distintas, en 5 distintas, en 2 distintas, como sea, son herederos. Una consulta, Martita. Buenos días. Dime, hola. Buenos días. Digamos que uno de los herederos no tiene los apellidos de la persona que fallece. Ajá. Es una buena pregunta. Pero también es hijo. Pero Y si aparece... si no ha hecho el proceso para tener el apellido cuando su papá estaba vivo, lo que tiene que hacer es otro proceso para demostrar el parentesco, y mientras no tenga el parentesco determinado, no va a ser parte de esta sucesión. O sea, mire, tengo un caso, bueno, algo que conozco, por ¿Ya? decir, una persona tuvo un hijo, pero no le puso los apellidos porque era menor de edad, en ese entonces la chica. Y los padres de la chica le pusieron los apellidos, es decir, prácticamente era como hermana, hermana de la señora que falleció. ¿Ya? O sea, nunca le puso los apellidos como madre la niña, sino que los padres de la niña le pusieron los apellidos de él. Sí. En este caso, ¿cómo sería ahí? Tendrían que no tienen los apellidos de la mamá, pero tienen los apellidos de los padres de la mamá. Habría Entonces, que ver, lo que pasa es que allí hay que ver el registro civil de nacimiento. Así me queda muy difícil darte una respuesta. Simplemente, si no reclaman, se queda sin herencia. No, pues es que hay un tema, y es que lo que me estás preguntando, Luis Miguel, es de un tema de filiación familiar que tiene consecuencias a la hora de partir la sucesión, pero estamos hablando de sucesiones, no de filiaciones. Filiación es la parte del derecho que regula el tema de tener o no tener los apellidos. El tema es que yo no te puedo responder sin ver esa acta de nacimiento de ese bebé, porque no sé quién aparece allí como la mamá. o sea, la mamá es la mamá de la chica. O sea, Yo es sé la que abuela. la mamá es la mamá de la chica, pero no, sí, bueno, o sea, lo que pasa es que ellos lo registraron como si fuera hijos de él, no hijos de la hija. Eso. Pero habría que ver, de todas maneras habría que ver el certificado para responderte. Ahora, habiendo cumplido la mayoría de edad, yo te voy a decir algo, y es que ese bebé tenía derecho a tener los apellidos de la mamá. Lo que pasa es que con la mamá siendo menor de edad, los que firman el acta son los papás. José Luis. Pero no había que cambiar quién era la mamá. Entonces, Martita, disculpa que me meta un ratito. Para que sea más rápido la cosa y sea más concreto. Mira, José Luis. José Luis es el que está hablando, ¿no? Es Luis Miguel. Es Luis Miguel. Mira, cuando tú vendes una casa, ¿ya? Y por ejemplo, en este caso yo me divorcié, vendí mi casa, ¿ya? Y yo tengo 2 hijos. El papá de mi hijo puede haber tenido un hijo por ahí regado que yo no sabía, supongamos. El abogado te aconseja a poner en el periódico un comunicado que se está vendiendo tal propiedad, tal cosa. Si nadie reclama, ya tú tranquilamente puedes vender esa propiedad, así la otra persona se queda fuera. Pero te voy a aclarar algo, Rocío, no es un consejo del abogado, es la ley. La ley ordena. La ley, sí, el consejo del abogado que me dio. Pero eso es distinto a la pregunta que él está haciendo, y por eso le estoy respondiendo que lo que él está preguntando es un tema de filiación familiar. Es casi lo mismo, porque estoy diciendo que... No es lo mismo, porque aquí hay una persona que se sabe de quién es hija, pero aparece como hijo de otras personas. Correcto. Entonces, una cosa es no saber si el ex marido de uno tuvo aventuras y tuvo más hijos, a saber que hay una niña que tiene papá y mamá, pero está registrada a nombre de otro papá y otra mamá. Es completamente... En este caso, pues yo digo, si no reclama y pones... No, es que esa no es la pregunta, Rocío.
No es que si no reclama, la niñita tiene papá y mamá, pero aparece a nombre, parece hija de otros, pero eso es un tema diferente. ¿Sí me explico? Bueno, eso ya es algo más al fondo, ya. Bueno, ya. Ahí Por eso dejémoslo. te digo, eso es un tema de Ahí dejémoslo. filiación, exacto, porque es un tema de filiación y no de sucesión, que es lo que estamos viendo, y sobre todo de posesión efectiva. ¿Listo? Efectiva, ya con una vez Ok. ¿Estamos o no? Recuerden una cosa, es muy importante que sepan que la posesión efectiva es el primer paso que se produce una vez que se ha abierto la sucesión. Si no se inicia el proceso de sucesión, no puede haber posesión efectiva. Bueno, para que haya posesión efectiva tiene que abrirse la sucesión. Ahora, la sucesión en términos generales debe abrirse o debe hacerse por todos los herederos. Sin embargo, hemos visto casos en que la sucesión a veces la abre uno solo de los herederos, o uno la abre en un juzgado y uno se encuentra situaciones así, donde los hermanos no se hablan y uno hace una sucesión en un juzgado, el otro la hace en notaría y todos están diciendo que no hay más herederos. Ese es un tema ya que de entrar a discutir. Yo lo que quiero que quede claro para ustedes es que la posesión efectiva es el primer acto y es para que los herederos puedan administrar los bienes como si el muerto estuviera vivo. ¿Ok? Una vez que la posesión efectiva, está el acta de posesión efectiva, firmada por el juez o por el notario y se la entregan a usted, heredero, usted debe, si se trata de bienes inmuebles, debe llevar esa posesión efectiva e inscribirla en el registro de propiedad de la ciudad, del municipio donde está el inmueble. O si son varios inmuebles, debe hacer varias inscripciones, una por cada inmueble. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, listo. José Luis. Sí, hola. Te toca cerrar. Es el suyo, ¿no? Te toca preguntar con el micrófono de la vecina. ¿Ahí? Dale, ahí Martita, sí. disculpe, no se le escuchó lo que dijo último porque hay retorno. Ya voy, espérate un minuto que solucionemos el ruido ahí de José Luis. José Luis. Ahí sí. No, es que sigue con eco, te toca decir dónde, o sea, dejar Tiene el que micrófono mutear su apagado. micrófono, José Luis, y usar el micrófono de otra persona. Sí, si estás ahí con alguien más, usa el micrófono, dejen solo un micrófono abierto y con ese hablan todos. O ve donde Ileana y preguntas por el lado de Ileana. Lo que les estaba diciendo es que la posesión efectiva debe registrarse si hay bienes inmuebles y obviamente que nosotros lo que nos interesa es la venta de esos bienes inmuebles, debe registrarse en la oficina de registro de la propiedad del municipio a la que corresponda. Si son varios inmuebles, deben inscribirse todos, ¿ok? A ver, José Luis, ¿qué quieres preguntar para que sigamos? Ya, ahí sí, sí. Hola, Martita. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Sí, ahí, un caso de un amigo que me iba a dar 3 departamentos en la calle Boyacá, al lado del telégrafo. Y cuando le pedí los documentos, efectivamente, él ya lo ha hecho desde febrero, pero no llevó el registrador de la propiedad. Recién, desde el día viernes, ya se metió a la página del registrador de la propiedad y ya está haciendo el trámite y le han pedido más documentos. O sea, hay personas que no saben que deben llevarlo al registrador de la propiedad. Ya. Sí, o sea, si nos tocan esos casos de ley, tenemos que decirle, y ahorita lo están haciendo aquí en Guayaquil, creo que en línea, porque lo está haciendo en línea. Ya. Hay personas no lo retiran de notaría y ahí se queda. Pues en la notaría les Eso tienen quería que decir. indicar que va a registro porque la misma notaría sale con la orden para registro. Cuando hacen la declaración del acta de posesión, el documento notarial,
o el documento del juzgado va con la instrucción de que debe llevarse a la oficina del registrador para que surta los efectos correspondientes. Bueno, lo que yo les quiero decir es que el juicio de sucesión o el proceso de sucesión, que también se llama partición de bienes, es un proceso que surte varias etapas. La primera etapa es el acta de posesión, ¿cierto? Una vez que se tenga el acta de sucesión, de posesión, se hacen otros trámites, que para eso cada persona tiene su abogado, pero se debe finiquitar el proceso de sucesión, esa sucesión o después del acta, se sacan unos documentos que van al SRI de la notaría o del juzgado, se oficia al SRI para que el SRI diga si esa persona que falleció tiene deudas, qué obligaciones le quedan pendientes, qué está por pagar. También se llama a los posibles acreedores de la persona para que digan si esa persona tenía deudas, para que presenten los documentos pertinentes. Y en fin, eso se lleva a una serie de etapas en las que no vamos a entrar, porque ese es un tema de derecho notarial. Lo que nosotros necesitamos tener claro es que una vez que yo tengo la posesión o el acta de posesión y estoy facultado para administrar el bien, el estar facultado para administrar el bien también me faculta para vender esos derechos. A mí me entregaron la posesión de ese bien y puedo vender la posesión de ese bien. Por eso es tan usual que a nosotros nos llegue la gente que no tiene un juicio hereditario o un juicio de sucesión terminado, sino que tiene un juicio empezado o una partición de bienes empezada, y con el acta el acta de la posesión venden el inmueble. En estos casos pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que, ya les dije, que sea uno solo de los herederos, que no estén todos, que sean algunos los que están de acuerdo, y en ese caso ellos pueden vender. El tema es que quien compra está en riesgo de que el que no ha sido tenido en cuenta ejerza sus derechos dentro de los 15 años siguientes a la venta de esos derechos posesorios. Si hay una persona, un hermano, o porque sabían o que no sabían que existía, que se enteró de la muerte de su padre o su madre y se enteró que sus hermanos están vendiendo, esa persona puede ejercer sus acciones y derechos y hacerlos valer de tal manera que los hermanos le reconozcan y le paguen proporcionalmente lo que le correspondería si él hubiera participado de la sucesión. Mi consejo, Martita, ¿cuál una es? pregunta. Dime. ¿Quién habla? Le escuché 15 años. Soy Ángela. Sí. Ese es el Hola, tiempo Ángela. en que ese heredero puede ejercer sus derechos de reclamo. Así Luego de es. ese tiempo ya no, es desconocido. Luego de 15 años ya pierde por prescripción ese derecho, prescribe el derecho. Ya, esa fecha de los 15 años corre a partir de ¿cuándo? De la venta que hagan los hermanos del bien que ellos tenían en derecho de posesión. Ya, listo, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, es muy importante para nosotros tener claro que cuando yo tengo la posesión, si a mí me quedó claro que yo con la posesión puedo administrar el negocio como si fuera propio, como si el papá o la mamá no hubieran fallecido, y puedo vender esos derechos, lo que me tiene que quedar claro es que cuando yo tengo la posesión que se me entrega para administrar, yo debo continuar el proceso cumpliendo todos los trámites hasta tener sentencia por medio de la cual me adjudican
la totalidad de los derechos que eran de mi padre o de mi madre. Mira, Flores. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, ¿cierto? ¿O sí? Bueno, es importante que ustedes sepan y que orienten a la gente en qué sentido. En el sentido de que si usted hace todo el proceso de sucesión por notaría o por juzgado, al final usted va a tener un documento, una sentencia o una declaración notarial que dice que A, B y C son los nuevos propietarios de los bienes dejados por Pepito Pérez, toda vez que se surtieron los trámites correspondientes al juicio de partición o al trámite de sucesión llevado en la notaría X, y han reconocido porque demostraron ser los herederos legítimos que son ahora los nuevos propietarios de tal casa, tal apartamento, tal vehículo, tales cuentas, o sea, el dinero que está en las cuentas, etcétera. Cuando yo tengo esa adjudicación, yo puedo vender el derecho de propiedad porque soy propietario de lo que mi papá me dejó. Mientras yo no tenga eso, lo que puedo vender es la posesión. La vendo con el acta de posesión, que es la que certifica que tengo esos derechos y que los puedo comercializar. En esta diapositiva dice que cuando se solicita la partición a los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia, también es posible llegar a un acuerdo entre las partes en la primera fase de la audiencia única. En los procesos en general, lo primero que se hace es una audiencia de conciliación. Entonces, yo les decía que si la gente no está de mutuo acuerdo, el proceso se va por juzgado, que si hay mutuo acuerdo, se va por notaría. Cuando se va por juzgado, lo primero que va a hacer el juez es hacer una audiencia de conciliación para tratar de que la gente se ponga de acuerdo, y realmente esto hace que se gane tiempo que es valioso a la hora de hacer este trámite. En el caso de que se haga la audiencia de conciliación y se llegue a un acuerdo, ese acuerdo se va a respetar y ese acuerdo va a ser la base para la partición y la adjudicación que se va a llevar al final en la sentencia. En el caso de que no haya acuerdo entre las partes, el juez debe cumplir con las reglas para partición, dice cuál es el artículo del Código Civil que se va a seguir, y se va a liquidar a cada uno de los asignatarios como se deba y se procederá a la distribución del acervo hereditario. Esto es un tema procesal que lo estoy poniendo simplemente para orientación y conocimiento de ustedes, para que entiendan que es un proceso que va por partes y que lo último que se produce es la partición y adjudicación de bienes. Una vez que están adjudicados, se entrega a cada quien el título y esos títulos deben ir a registro. Entonces, por ejemplo, si el señor o la señora fallecido dejó X cantidad de bienes inmuebles, esos bienes inmuebles se van a repartir entre el número de herederos y se les va a entregar actas correspondientes para que lleven a registro, a la oficina de registro, y esos bienes ya queden a nombre de ellos. En ambos casos, ya saben, tanto el acta de posesión como la sentencia de adjudicación debe ir a la oficina de registro. Si yo estoy vendiendo con el acta de posesión, estoy vendiendo solamente los derechos de posesión. Si yo vendo con la sentencia de adjudicación donde demuestra que soy propietario, estoy vendiendo el derecho de propiedad con todas las características que ella tiene, y ahí sí, ya no importa, cuando yo soy declarado propietario, ahí sí ya no importa que llegue alguien a querer perturbar la propiedad. O sea, si aparece un nuevo heredero y se hizo el trámite conforme a derecho, pues él tendrá algunas herramientas jurídicas para hacer valer y de pronto demandar a sus hermanos, pero ya no va a poder perturbar la tenencia del inmueble de quien la compró. Mientras que en la posesión, él sí puede llegar, dime.
Es decir, que aunque la instancia llegue al derecho de posesión, cualquiera de los herederos puede reclamar. Es que en Tiene la que llegar a la posesión, instancia de ya de la... claro, porque tiene, es que cuando se surte el proceso, se hace lo que decía Rocío, se hacen unas publicaciones, ese proceso es mucho más largo, es más demorado, se busca por muchos medios que los herederos que estén interesados aparezcan y se hagan parte de ese proceso. En ese proceso, en cualquier momento puede llegar una persona y decir, oigan, es que este señor era mi papá o esta señora era mi mamá y ustedes no están reconociendo mi derecho, lo que sea, en cualquier momento puede llegar. Mientras que surtidas todas esas etapas, si no aparecen los nuevos herederos, se adjudican los bienes. Si él llega, si ya llega después, ya le toca es entrar a demandar. Hay otro tipo de acciones, pero él no puede perturbar la posesión del que compre. El que compra y dice, mire, yo tengo aquí un certificado de tradición que dice que su hermano, que era el dueño, propietario, me vendió. Así que vaya y cóbrele a su hermano, arréglese con él. Mientras que si yo vendo el acta de posesión y durante esos 15 años llega alguien, sí me puede perturbar mi posesión. Porque esa persona va a llegar a demandar efectivamente todos los actos, perdón, va a llegar a demandar todos los actos que se hicieron para vender esa posesión. ¿Estamos claros? Normalmente, cuando eso ocurre, cuando aparece un heredero que no se tenía en cuenta, lo que pasa es que el heredero demanda a sus hermanos, pero si yo compro con una posesión y no han pasado esos 15 años, yo siempre estoy como en el limbo de que pueda aparecer una tercera persona a perturbar mi derecho de posesión. Ojo, los bancos no prestan plata cuando lo que se vende con un acta de posesión. Si yo tengo un acta de posesión de una propiedad maravillosa y me la quieren vender, la puedo comprar, pero si voy a hacer un crédito hipotecario, no me lo hacen. Porque a los bancos les interesa comprar de los que son propietarios, no de los que son poseedores. O sea, el banco va a pedir el acta de la sentencia de adjudicación. Exactamente. Entonces, por eso yo les digo, cuando ustedes tengan esto, aunque, miren, acuérdense que entre los abogados también se forman las tendencias y las corrientes. Yo personalmente soy de las que le digo a la gente que haga el trámite completo para que sea propietario del bien inmueble que le dejó su papá. Contrariamente, hay abogados que dicen, no, no hay problema. Haga la posesión, venda la posesión y váyase así nomás. Si fuera, o sea, yo me pongo en los zapatos del que compra. Si yo voy a comprar, yo quiero que me vendan la propiedad, no la posesión. La posesión es una de las características de la propiedad, pero no es la propiedad. Yo soy propietario cuando tengo el uso, el usufructo y cuando tengo el derecho de poder disponer del inmueble. La posesión es una de esas características. Sin embargo, también están, perdón. Para los gastos ya de ese proceso de ya que den la sentencia de adjudicación, eso lo hace ya el que compra la propiedad. A ver, la sucesión la deben pagar los herederos y eso lo acuerdan con el notario. Lo acuerdan, hay unas tasas de derechos notariales y hay unos honorarios de abogado. Espérate un minutico. Y cuando te adjudican y debes inscribir, esa inscripción va por cuenta del heredero. Bueno, si ese heredero vende, entonces ahí ya tiene que pagar unos derechos. Ahí es como una venta común y corriente. El que compra paga alcabala, o sea, pagan todos los derechos, deben pagar notaría. Y también en la posesión se van a pagar unos derechos. Lo que pasa es que la diferencia es qué tan vulnerable queda la propiedad en relación al nuevo dueño. Es decir, si yo tengo la posesión, solamente puedo vender los derechos posesorios. Y esos derechos posesorios pueden ser perturbados
durante 15 años después de que se ha hecho la venta. Cuando yo tengo la propiedad, en ambos casos hay que pagar, ¿sí? Cuando yo tengo la propiedad y vendo, yo vendí. Y el que compra tiene la certeza de que nadie le va a ir a perturbar. Desde el primer día que él es propietario y punto. Nadie le va a perturbar la propiedad. Por eso es que los bancos no aceptan hacer hipotecas de bienes que solamente tienen acta de posesión. Porque la propiedad se puede perturbar y porque puede llegar alguien con mejor derecho a demostrar que es el propietario. Entonces el banco se quedaría viendo un chispero. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Bueno, cuando yo digo alguien con mejor derecho es, por ejemplo, alguien compra una posesión, pero no oigo nada. ¿Quién está hablando? Ceci, para que no te oigo. Los extraterrestres. No sé si está muy mal con internet. Quiero saber si eso está claro para ustedes, chicos y chicas. A ver. Si no se te escucha bien, ¿A mí se me escucha bien o no? No, a ti sí, Martita. Ceci. Ah, bueno, listo. Entonces, espérate, ahorita Ceci nos preguntas, espérate. Es importante recordar que una vez efectuada la partición de bienes, se produce un efecto retroactivo. Esto implica que cada heredero se entiende haber sucedido desde el momento en que falleció el causante. Eso quiere decir que una vez que yo soy propietario de los bienes, es como si lo hubiera sido desde el momento en que falleció mi padre. Asimismo, es categórico que previo a la partición se resuelvan las cuestiones de resolución previa, esto es las reclamaciones sobre los derechos de la sucesión, el desheredamiento, la incapacidad o la indignidad de los herederos. Ese es un tema netamente del derecho de sucesiones, que quiere decir que cuando hay personas que han sido desheredadas o cuando hay personas que son indignas, pues todo eso tiene que estar resuelto antes de hacer la partición de los bienes. Y la sucesión por causa de muerte es una institución jurídica muy antigua cuyo objeto es garantizar que los bienes y ciertas relaciones jurídicas trasciendan a la vida de una persona que ha fallecido. ¿Eso está claro? A ver, vamos a abrir aquí. Vamos a dejar de compartir. No sé si quiera hacer la pregunta que iba a hacer, pero se me fue Ceci. A ver, necesito saber si entendieron exactamente lo que les he explicado el día de hoy y si hay alguna inquietud. Abran sus micrófonos, porfa, para poder saber. Martita, yo tengo una duda aquí. ¿Hay que esperar los 15 años o no? ¿Lo puedes hacer? No hay que esperar 15 años. Uno hace la venta y corre el riesgo. No hay rollo. Mucha gente corre el riesgo. Y por eso es que los abogados dicen no. Tiempo de riesgo nada más. Es un tiempo de riesgo. Exacto. O sea, perdón, que después de la venta a los 15 años. Sí, señor. Oh. Es un riesgo que mucha gente lo asume. Mucha gente dice, no, yo no tengo más hermanos, estoy seguro, no se preocupe, compre. Ahora, el que compra esos derechos de posesión puede continuar con el trámite. El trámite ya está iniciado, lo puede continuar y terminar para ser propietario. Y de hecho, en esos procesos se venden los derechos gerenciales. También he visto, o sea, y seguramente muchos han visto, compra de derechos gerenciales, a través de los cuales la gente es propietaria de un bien o de otro bien. Es que yo le compré los derechos gerenciales a fulanito de tal, que es el hijo del señor que era el dueño de esto. Esa persona que compra la posesión o que compra los derechos gerenciales puede continuar el trámite hasta que la propiedad quede a nombre de él, que fue el que los compró. ¿Cómo se llama el trámite final, abogada?
O sea, en la sucesión, la sentencia de adjudicación, la partición y adjudicación de bienes, así se llama. en ese momento, ese trámite, sentencia de adjudicación de bienes, ahí yo ya soy propietaria del bien Claro, que he cuando comprado. cuando está inscrita ya es propietaria. Usted con esa sentencia se va a la oficina de registro. Una Ya ahí vez sí no que hay está ningún riesgo. inscrita, no, una vez que usted está inscrita como propietaria, ya es propietaria. Y ahí ya puede vender a través de un crédito bancario, cuando es propietaria. ¿Ustedes han visto que los bancos no aceptan posesiones o no han visto eso? Cuando un banco estudia a un cliente y estudia los papeles y dice, ay no, qué pena, no le podemos aceptar este bien porque este bien es una posesión efectiva. Eso les va a pasar. Si no les ha pasado, les va a pasar. Los bancos no aceptan eso porque los bancos no van a poner en riesgo su plata. Los bancos le prestan a que es propietario. Por eso yo les digo siempre, pónganse en los zapatos del cliente. Ustedes quisieran que les vendieran una posesión o una propiedad. Ahora, si la gente está dispuesta a continuar el trámite, también puede ser que compre derechos gerenciales, los compra más baratos y se gana una plata. Hay gente que hace eso, compra derechos gerenciales más económicos, la gente necesita el dinero, vende los derechos gerenciales y el que los compra continúa. También es un negocio. También hay que verlo como un negocio. Salida, esa no la conocía, es una muy buena salida. Claro, por supuesto, es un negocio. Si la gente Porque está necesitada y no tiene, hay gente que no tiene cómo hacer la sucesión. Entonces le dicen, venga, véndame sus derechos gerenciales, firma la escritura, queda con los derechos gerenciales, abre la sucesión y se queda ya con la propiedad. Se demora un poquito, paga lo que tenga que pagar, pero compró a buen precio. Eso también es un negocio. yo tengo una pregunta, Martita. Tengo una señora que ha sido única hija. El papá falleció hace 7 meses. Ella quiere que le ayude a vender la propiedad. Entonces le dije los trámites que había que hacer, el trámite de la sucesión y todo eso. Pero en el caso de que ella me diga, no, yo como soy única hija, no pasa nada. Y efectivamente hasta el sol de hoy es la única hija porque eran mayorcitos los padres. Pero en el caso de que le venda la posesión, si es que no ha hecho, le venda la posesión a alguien y ella fallece en ese tiempo, ¿alguno de los hijos de ella tiene derecho a reclamar algo? En teoría, no. Ya. En teoría no, porque ella vendió en vida los derechos. La posesión. La posesión, es que la posesión es un derecho, es el derecho de posesión. Ya. O sea, no es heredable, entiendo yo así eso. No, si ella tiene la posesión y no la vende, los hijos heredan esa posesión, por supuesto que sí la heredan. Pero si ella la vendió, entonces ya tocaría entrar a ver en qué tiempo están, si tienen o no derecho. Yo diría que no, porque digamos que en el orden de línea sucesoral, si ella no tiene más hermanos, digamos que los llamados ahí a intervenir serían los hermanos que tienen igual derecho que ella. Pero los hijos ya no pueden echar para atrás algo que ella hizo en vida. Ya, perfecto. Muchas gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Están mudos hoy? Martita, yo leí un caso, no es mío, es de mi compañerito Daniel. Ya, yo leí un caso de un cliente que tiene una casa en Seios. Ya, esa casa resulta que fue vendida al nuevo propietario con posesión. Le vendieron los derechos hereditarios. Pero el señor ya tiene allí cerca de, qué sé yo, 15 o 20 años. Ya. Corrígeme, Daniel. Y pero resulta que yo al leer las escrituras, yo no entendía por qué, porque la señora que le vende es soltera, compró esa casa bifamiliar, una parte era de la hermana
casada con 2 hijos y la otra parte era de ella. Fallece la señora que vendió la casa al actual propietario y cliente de nosotros, ya, pero esa señora no tenía hijos y no estaba casada. ¿Cómo puede haber posesión en esa parte? Pero seguramente tiene hermanos. Si uno no tiene hijos, no tiene padres. Solamente son 2 hermanas. Y las 2, según la historia de dominio, las 2 eran las únicas dueñas, porque ellas compraron el terreno, edificaron, les entregaron la obra, según la historia de dominio, y ¿Y el señor a quién le compró esos derechos? Supuestamente la señora que falleció en la época que lo vendió estaba en Estados Unidos. Pero vendió, a ver, pero la que falleció vendió antes de fallecer. Antes de fallecer. Entonces vendió fue la propiedad. Vendió la propiedad, pero no los derechos hereditarios. No. A ver, es que ahí tienes un enredo. Si vendió la propiedad, vendió como propietaria. Así es, pero no sé por qué le han vendido los derechos hereditarios. No, sinceramente habría que leer la escritura, porque así no, me queda un vacío y entramos en el plano de lo especulativo. Habría que ver la escritura porque no entiendo si ella vendió derechos hereditarios es que ella no era propietaria, ella era heredera y tenía derechos. Por eso te digo, entonces hay que ver la escritura. Me doy cuenta de que ella, ¿por qué? Porque para mí hubo una equivocación en el momento. Ahí hay que hacer un estudio muy profundo del certificado de tradición. Consigue el certificado de tradición y lo miramos, y si es necesario hay que conseguir las escrituras, porque no se puede quedar, ahí hay un enredo que no está claro. Hay historia de dominio y hay escrituras. Por eso hay que leer, o sea, hay que... Y además hay que pedir hacia atrás también. Porque no es solo él cómo compró, también es cómo compró ella y qué es lo que ella vendió. Es que ella compró un terreno con la hermana. Por eso, pero ¿en qué momento eso se volvió derechos gerenciales? Por eso es que yo asumo que hubo un error y se lo dije al propietario, para mí, porque no coincide el historial, la historia de dominio, no coincide. Y si hay un error, habría que pedir una aclaración a la oficina de registro, llevando las escrituras correspondientes. Originales, esa fue mi recomendación. Eso es lo que hay que hacer, pero sí habría que mirar las escrituras hacia atrás, porque no tiene sentido. Sí, Daniel, para que le ayude a Martita y le envíe esa información, porque no es mi caso. No, y solo eso, o sea, lo que te quiero decir es que está bien pensado mirar para pedir la corrección en la oficina de registro, porque un error puede haber sucedido y se fue en el tiempo y se quedó ahí. Y ahora que necesitan vender, están ante él. Pero si hay que leer ahora. Si me van a mandar, yo les pido el favor que me lo manden a mi correo escaneado. No me manden fotos, porque es que a veces me mandan fotos. Ver fotos de una escritura. A veces yo quiero ayudarles en el teléfono, pero a veces está borroso, está mal puesta la hoja. Entonces yo les pido, por favor, tómense la molestia de escanear el documento, y escaneado es mucho más fácil de leer. Entonces, yo con mucho gusto les reviso, pero mándenmelo escaneado a mi correo para poder verlo más grande, para no estar uno en el teléfono como ampliando, sino que el documento tal cual como está, pues lo puedo abrir en el correo y lo miro y les cuento. ¿Vale? Ok. Para que no nos enredemos, porque a veces me mandan fotos y yo, Dios mío, quedo perdida, y esta qué página era, y ahora porque voy, me toca devolverme a buscar la foto. No. Entonces me mandan 8 fotos de 8 hojas distintas y ahí me embolato. Si me mandan un solo documento en PDF, nos ayudamos muchísimo. ¿Vale? Ok. Listo. Cecibel, sí, aquí veo. Ceci está preguntando aquí. Dice, el momento de vender con posesión se debería recomendar que se haga la adjudicación en el mismo acto. No se puede hacer en el mismo acto, Ceci. Es como casarse y divorciarse al mismo momento. No funciona así. Lo primero que sucede en una sucesión es la posesión. Se hace para que la gente pueda administrar y seguir la vida cotidiana como si el muerto no se hubiera muerto. Pueden
seguir usando los carros, seguir usando, sobre todo con las empresas pueden seguir funcionando, pagando, cobrando, etcétera, ¿cierto? Y hay que surtir un trámite. La adjudicación es lo último. Primero se nace y lo último que pasa es morirse. Primero es el acta de posesión y se termina con la adjudicación. No puede ser en el mismo acto. Nunca va a pasar así, no es así. La respuesta es un rotundo no. La otra pregunta es, mi esposo y hermanos no han hecho la posesión de sus padres. Murieron hace few. ¿Y el tiempo tendría alguna multa? No tienen multa. Pero deben hacer el proceso. Búscate un abogado que te haga ese proceso de sucesión para que los bienes que eran de tu suegro, que eran nombre de tu esposo y los hermanos. Bueno, eso no tiene multa. ¿Alguna otra inquietud? Chicos y chicas, pongan sus cámaras y tomamos una fotito. Quiero saber quiénes están aquí realmente. ¿Quiénes estuvieron y quiénes no? José Luis, la foto, porfa. Te fuiste para la hora de la foto. Luis Miguel, mucho gusto. Verónica, Daniel, Rosana, Ángela, Silvia, Johanna, Rocío, ponte la foto, que hace rato no te veo. Y Ceci, la foto. No me digan que no tienen cámara. No importa. Estoy tomando café y estoy sin lápiz de labio. Yo sin lápiz de labio no salgo. No, Rocío, no seas tan complicada. Hacemos Photoshop ahí. Te hacemos Photoshop. El día que te entierren te van a enterrar sin lápiz de labios. Y vas a estar Yo no salgo. ¿qué? Yo no salgo. Rocío. Yo tengo que salir con glamour. No, ¿cuál glamour? Por favor. Johanna, Daniel, Verónica. ¿Qué se hizo Ceci? ¿Se fue? Ceci más bien se fue. Bueno, sonrían, chicos. Que salgan bonitos. Si salen feos, no es mi culpa. Bueno, inquietudes. Espero que hayan quedado muy duchos. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, o sea, y ahorita ya estoy viendo quién no me va a preguntar de posesión efectiva. Apunta a todos estos nombres. A todos los que ya no voy a aceptar más preguntas de posesión efectiva. Están todos anotados aquí. Están anotados. Bueno, otra pregunta, ni de cesión de derechos. Ni de cesión de derechos. La gente, y lo puse junto porque es muy usual que la gente confunda posesión con cesión. Como se parecen, a mí hay gente que me pregunta cosas de posesión y me habla de la cesión, entonces me pego unas enredadas, pero es para que tengamos en la mente los términos muy precisos. Dice Narcisa, si fallece el dueño de la propiedad y este vendió en vida, los herederos están conscientes y no incluyeron el bien en la posesión efectiva que debe hacer el nuevo propietario. A ver, Narcisa, me parece que estás perdida. Si el dueño vendió en vida, vendió en vida. Ya vendió, ya no es de él. Si no es de él, no tienen que meter ese bien en la sucesión. No lo incluyeron porque no era de él. Está perfecto. Si no incluyeron el bien, no tenían que incluirlo. Si yo tengo una casa y la vendo y me muero después de vendida la casa, no tienen por qué mis herederos venir a pedir nada por esa casa porque la vendí antes de morirme. Podrán hacer algo con la plata que está en el banco producto de la venta, pero la casa no entra en la sucesión, no entra en la posesión, no va a entrar en la partición, no tiene nada que ver porque tiene un nuevo dueño que está vivo. ¿Está claro, Narcisa? Entonces, si el nuevo dueño nunca hizo las escrituras, nunca compró. Esa pregunta es distinta. Si alguien compra de palabra y no hace escrituras, no ha hecho nada. Si el nuevo dueño no hizo escrituras y no las registró, además, si tiene escrituras pero no las tiene registradas, no tiene nada. Quiere decir que los herederos deben hacer la sucesión de ese bien para poder vendérselo al nuevo propietario. ¿Estamos? Pues los hijos, o sea, nunca lo hicieron ahí, o le devuelven la plata. Tienen dos opciones, o devolverle la plata o hacer la sucesión de ese bien que les quedó faltando. Eso se puede hacer
si uno hace un proceso de sucesión de varias cosas y hay algo que se le quedó por fuera, uno puede solicitar que ese bien sea tenido en cuenta en esa sucesión para aclararla. Entonces, se hace la sucesión de esa propiedad y ahí mismo dentro de la sucesión le pueden vender, hacen una escritura de venta de derechos gerenciales para que le adjudiquen al nuevo comprador. O le devuelven la plata que recibió el papá. Y parte sin novedad. Pero en todo caso necesitan un abogado. Ese bien no lo vayas a vender porque está enredado. ¿Estamos? Ese es el tipo de bien que no hay que ofrecer en venta. La cesión, pero es que no pueden ceder un derecho porque lo que pueden vender, o sea, pueden ceder los derechos gerenciales. Los derechos gerenciales sí los pueden vender. Y te dije, pueden vender los derechos gerenciales o hacer la sucesión de ese inmueble para que quede a nombre del nuevo, para poder vender y ponérselo a nombre al comprador. Es tan importante que uno cuando compra algo, haga los documentos y esa es la parte, yo me acuerdo que les dije en algún momento que nuestra labor empezaba cuando el cliente nos contrataba, pero que terminaba cuando verificábamos que el certificado de tradición tenía al nuevo comprador inscrito. El trabajo nuestro no termina cobrando la comisión, no termina con la promesa, no termina ni siquiera el día que se firma la escritura de venta. Nuestra labor termina cuando nosotros verificamos que el certificado del registrador de la propiedad sale inscrito el nuevo dueño. Ese es el valor agregado nuestro, que hacemos el seguimiento hasta el final y acompañamos al cliente. Un cliente que compra a través nuestro es un cliente que tiene que tener la información y saber que una vez que firma las escrituras, tiene que ir a la oficina de registro a registrar su propiedad. Uno no puede hacer ventas de papel. Uno no puede pagar algo y no tener una escritura. Y ese es el valor agregado nuestro. Bueno, ese cliente tuyo necesita un abogado antes de que ustedes digan que van a ayudarle a vender. Dime, Ángela. Sí, disculpe que tal vez la pregunta no tiene un poco que ver con este tema, pero tengo una inquietud. Tengo unos clientes que quieren vender una propiedad aquí en Ecuador y cuando ya quieren llevar el dinero a España. Entonces, el tema de la salida de divisas, ¿qué porcentaje le cobran a ellos? ¿Es el mismo que cualquier salida de divisas o hay algún cobro especial? Por 5%, no, pues la ley tributaria habla del 5%. 5% más IVA o solo 5%? No, 5% más lo que le cobre el banco por la transacción, que ya habría que ver cuánto le cobre dependiendo del banco en el que esté. Ah, dependiendo del banco. Es una sí, ellos cobran, pues, o sea, cada banco tiene su tarifa por las transacciones, pero esta transacción internacional pasa por varios bancos, entonces que averigüe, eso no es muy caro realmente. Ya, el valor del precio neto, del dinero ya en efectivo. Del valor, no, del valor que esté en la cuenta, ella verá, o sea, dependiendo de lo que se vaya a llevar, de la cantidad que se vaya a llevar, el 5%, más el valor de lo bancario, pero lo bancario no es tan caro. Ya, Martita, pero hay una disposición acá en Ecuador que está al 4.25 y a partir de octubre baja al 4%. Uy, la salida de maravilla. divisas, eso lo cambió nuestro presidente. Qué maravilla, Lazo. Qué bueno. Así, Lazo lo cambió, yo hice una transacción justamente para el extranjero la semana pasada y me confirmaron el 4.25 y va a quedar en el 4 hasta este mes, septiembre, y en octubre baja al 4. O sea, ya excelente. queda el 4 y ahí ya queda largo. Más la comisión que tú mencionas que cada banco hace la transacción, ¿no? Dependiendo. Sí. Acá en el internacional que fui fue poco, 150 o 160 creo que era. Depende del monto, hay como una tarifa dependiendo del monto. Te agradezco mucho esa información y si me puedes mandar esa resolución me encantaría tenerla, por lo menos leer. Sí, yo te la paso. Listo, muchas gracias. Ya oíste, Ángela, 4.25 y 4 a partir de octubre. Sí,
Sí, eso le quería agradecer que me pase Eliana, porque ahorita ese es otro tema que no sabía, que depende del monto, hay una tarifa que puede variar. Pero son los gastos de transacción. Eso es del banco, Claro. eso lo tiene que averiguar la Del banco. cliente con su banco. Claro, es una comisión del banco. Exacto. Ya, muchas gracias. Con gusto, Ángela. Bueno, ¿alguna otra pregunta o podemos cerrar ahí? Chicos y chicas, espero que les haya quedado claro. Espero que no tengamos confusiones. Si las tenemos, podemos preguntar. Es válido preguntar, es válido confundirse. Pero espero y deseo de todo corazón que hagamos muchas ventas, sobre todo los bienes que se pueden vender, los que no están en posesión, los que no son sucesión, los que no están sin escritura. Esto nos da fortalezas para saber cuáles son los bienes vendibles y cuáles son los bienes por los cuales vamos a ir a la calle a transaccionar. Bueno. Y lo que debemos captar. Claro, o exactamente, pues es que lo que sea transaccionable es lo que hay que captar, es que hay que captar que sea vendible con precio de mercado, sin rollos jurídicos y que salgan rapidito porque necesitamos poner a sonar la registradora. Así es. Pero una consulta, Martita. Dime, Luis Miguel. Dime, Luis Miguel. Todo esto de aquí está en la ley de inquilinato. Todo esto de aquí está en la ley de inquilinato. La ley ¿Y en de el inquilinato, Código Civil o solo en qué ley están todos estipulados? En el Perdón, Código no, Civil ley de está inquilinato todo. no sería. Código Civil. Código Civil ya, okay. está todo. Hay un libro especial que habla de las sucesiones dentro del Código Civil. Y así como hay una parte que habla de bienes, los bienes muebles, los bienes inmuebles, los fungibles, los no fungibles. Ahí en la parte de bienes, digamos que se va concatenando todo, pero todo está en el Código Civil y en el de procedimiento. Bueno. Ok, gracias. Con gusto, Luis Miguel. Bueno, chicos, entonces espero verlos en 15 días. Vamos a seguir con el tema. Nosotros ya vimos, hablando de ley de inquilinato, ya vimos la ley de inquilinato, vimos nuestro documento de captación en exclusiva. Vamos a arrancar con el proceso de venta. Vamos a hacer un esquema general, que es lo siguiente que vamos a ver. Acuérdense que esta clase fue adelantada. Y dentro de ese esquema general, después de eso vamos a ver la promesa, en sí la venta como tal, las limitaciones al derecho de dominio. Yo te mandé, Ileana, el listado de los temas que se ven, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, sí, nos vamos a regir, o sea, como para ir llevando el orden y que estemos más o menos claros en el proceso. Este fue un adelanto y más adelante vamos a volver a tocar el tema. Bueno, entonces sus preguntas, sus inquietudes, no los veo preguntando en el chat. Es muy importante que las dudas las comentemos para poder resolver entre todos cualquier inquietud o cualquier problema que alguien tenga. Bueno. Ok. Bueno, muy bien, Ileana. Entonces tienes la palabra. Gracias, Martita. Gracias, con chicos. mucho gusto. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Gracias, Martita. Excelente capacitación. Con gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego. Chao. Ya.